Bien, buenos días. Vamos a tratar con esta actividad, concretamente la actividad número 2, correspondiente al capítulo 2, redes IP y software de LIOS y Cisco, enmarcado dentro de la unidad de trabajo 1, que intentéis crear, armar vuestra primera topología en Packet Tracer guiado por este video tutorial, ¿no? Con los pasos que vamos a seguir. Entendemos que no puede ser corto y vamos a intentar que tampoco sea largo, pero es que hay varios conceptos fundamentales que tenéis que asimilar y que si los comprendéis, sobre todo en cuanto a actitudes de saber hacer, de competencias prácticas, pues va a ser un primer paso muy importante para vosotros, ¿no? Ver cómo sois capaces de armar una topología en Packet Tracer y configurar una serie de redes IPs elegidas al azar, por mí, con diferentes prefijos para que practiquéis la configuración IP estática y dinámica. Luego veremos diferentes medios de conexión, redes WAN, tecnología LAN inalámbrica, tecnología LAN Ethernet, con switch interconectados formando topologías en estrella, incluso estrella extendida. Vamos a trabajar mucho con la tecnología LAN Ethernet porque es la tecnología LAN predominante a nivel mundial. Y vamos a tomar contacto con nuestros primeros comandos básicos del iOS Cisco, es decir, nos vamos a adelantar porque podemos armar una topología y podemos configurar dispositivos finales, interfaces de routers, etcétera. Pero las interfaces de los routers, los gateways de las LAN y las interfaces seriales de los routers, ¿cómo las configuramos? A través de un comando, del comando IP address, lo veis ahí en pantalla. ¿eh? IP address. Bien, con esto daremos paso a la configuración básica de servidores en Packet Tracer, utilizando muy mucho el modelo cliente-servidor. Los clientes solicitan, realizan peticiones DHCP para conseguir una IP dinámica, los parámetros básicos IPs. Un cliente puede solicitar una página web en un sitio HTTPS, en un sitio seguro, un HTTP no seguro. Un cliente puede solicitar un archivo alojado en un servidor FTP, puede solicitar enviar y o recibir correo electrónico. Todo esto lo vamos a simular con el programa de simulación Packet Tracer. Y esto, repetimos, requiere su tiempo. Bien, pues aún y todo, el último paso con el cual conseguiremos un poquito nuestro primer propósito es probar la conectividad. De nada me sirve armar topologías, configurar redes IPs, servidores, si no logro la conectividad exitosa como técnico en redes dentro de mi dominio de enrutamiento y hacia Internet, que es lo que queda, entre comillas, más allá del proveedor de servicios. Así que adelante, por favor. No sé cuánto tiempo voy a estar, no lo sé, pero bueno, pues luego aquí tenéis un vídeo tutorial que lo podéis parar, que podéis seguir los pasos y que podéis preguntar las dudas que tengáis y paso a paso, a ver si desde el minuto 1 hasta el minuto final conseguimos estos 4 pasos. Armado, configuración de redes IPs, conexión consola comandos básicos del iOS Cisco, con otro comando fundamental que es el IPRoot para enseñar a nuestros routers a encaminar, enrutar, a llevar paquetes a redes remotas para que al final esos paquetes lleguen a la red de destino, concretamente al host de destino que está en esa red de destino. Configuraremos servidores y probaremos la conectividad. Así que adelante. Bien, ejecutamos Packet Tracer en su versión 8.2.0. Por favor, aquí voy a ser muy riguroso porque os vais a tener que instalar, descargar e instalar esta versión. Y vamos a trabajar con la versión 8.2.0. No voy a admitir ningún archivo PKT creado con una versión superior a la 8.2.0. Bien, bueno, este es el área lógica de trabajo, el área lógica de trabajo, esa área en blanco, y luego podremos ir al área física, ya lo veremos, pero en el área lógica, nuestra topología, lo primero que vamos a hacer es, pues, insertar una imagen de fondo para que nos hagamos una idea de dónde estamos, ¿no?
Bien, esta es la imagen. ¿Mm? Perdonad, esta es la imagen de fondo. Bueno, entonces, mirad, vamos a colocar, vamos a colocar en el entorno de Navarra, tenemos una mediana empresa, pequeña empresa, donde tenemos dos sedes, una sede en Pamplona y una sede en Estella. Y luego el router de Pamplona lo vamos a unir con el router que se encuentra en San Sebastián a través de una red de área extensa, una WAN. El router Pamplona y el router de la sede de Estella lo vamos a unir mediante cableado de fibra óptica. Así que adelante. No nos vamos a complicar muy mucho y vamos a ir un poquito al grano, ¿no? Para que este vídeo tutorial sea corto pero didáctico. Eso es nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner un router, el router PT, concretamente es un router PKT, y vamos a poner una etiqueta identificativa. Yo a este router lo voy a llamar router Pamplona, que es diferente al nombre del host. El nombre del host lo utilizaremos en la cell de comandos, en la interfaz de línea de comandos, en el indicador o PRON, ¿de acuerdo? Para darle un nombre. Bien, fijaros que este router yo puedo hacer clic, si sitúo el puntero del ratón, pues me encuentro con que tiene dos slots o ranuras de expansión slot. El primer número que aparece es el número del slot o ranura de expansión donde se insertan las tarjetas, los módulos, y tiene, pues en este caso, seis módulos ocupados. El módulo 0, el slot 1, que son dos módulos o tarjetas fast Ethernet para crear redes LAN a una velocidad, a un ancho de banda de 100 megabits por segundo. Luego tiene dos slots con interfaces seriales, dos, tres, y luego tiene también otros dos slots, cada uno de ellos con una interfaz que nos permite hacer conectividades a través del medio fibra óptica. ¿De acuerdo? Bien, esto lo podéis ver quizás un poquito mejor si podéis hacer clic en el propio router y podéis aumentar el zoom. Y bueno, aún quedan ranuras de expansión libres, pero fijaros, los seis slots ocupados, ¿de acuerdo? Los Fast Ethernet para redes LAN, las interfaces seriales. Aquí veo el nombre del módulo, 1S, y dos módulos con conexión con fibra óptica. Estas son las conexiones típicas del cableado de fibra óptica. ¿Entendido? Aquí vemos a la izquierda los módulos que ese modelo de router que he escogido, que es el de Packet Tracer, eh, admite y no quita para que yo pueda insertar más módulos. Por ejemplo, si yo quiero crear en el router Pamplona, en vez de dos redes LAN, tres redes LAN, pues tendré que insertar un módulo. Y esto es muy fácil. Esto es tan fácil como, fijaros, la simulación de Packet Tracer, aquí está el interruptor, el cableado de corriente eléctrica. Así que primero, tal y como hago con un PC normal, apago el interruptor y bueno, pues fijaros, no me voy a complicar la vida y elijo un módulo 1CFE, que lo tengo aquí. Aquí está. ¿Veis? Lo selecciono en el apartado módulos. Este es el módulo, las características del módulo y no tengo más que arrastrar a un slot libre o ranura de expansión. Clic. Y enciendo el router. Clic. ¿De acuerdo? Para reiniciarlo de nuevo. Bien. Esto que vemos aquí lo podemos ver también en el área física, ¿eh? para saltar, para saltar concretamente a ese router, ¿no? Para navegar entre el panel que nos propone en el área física Packet Tracer. Bien, y bueno, como yo le he dado un nombre, voy a saltar dentro del armario de cableado, main wiring, voy a ir al rack de comunicaciones y voy a ir, selecciono, este es el router Pamplona, ¿lo veis, no? Y voy a saltar ahí, ¿de acuerdo? Bien, voy a aumentar obviamente el zoom porque ahí podéis ver el rack y este es el router que yo he propuesto en el área lógica. Bien, aquí está la regleta, la típica regleta para ir conectando dispositivos de red y otros dispositivos. ¿Mm? Y bueno, pues
Aquí está como el rack lo puedo cambiar de nombre, ¿eh? Y mirad, aquí el área física con todos los módulos y con el nuevo módulo insertado. Fijaros que si sitúo el puntero del ratón también en el router Pamplona, pues fijaros que ahora ya no tengo, por decirlo de alguna forma, eh, 6 módulos insertados, tengo 7, numerados del 0, como podéis ver, 0, 1, 2 hasta el 6, 0, 6, 7 módulos, ¿de acuerdo? Bien, aquí tengo el interruptor que también puedo interactuar en el área física con el interruptor. Es un router packet tracer y aquí tengo dos interfaces fundamentales. Bueno, la interfaz auxiliar que está poco menos que obsoleta, la vamos a utilizar muy poco, pero la interfaz consola, que a través de un cable típico consola vamos a entrar en la interfaz de línea de comandos del router para que a través de comandos del iOS Cisco poder configurar el router en sí con nosotros como técnico en redes. Bien, iremos conmutando entre las dos áreas. Volvemos al área lógica y fijaros, estoy con la herramienta selector, así que puedo seleccionar, puedo control C copiar y control V pegar, pues porque si os parece, ¿eh? Aquí voy a poner el router Pamplona y aquí voy a poner el router de Estella, un poquito, ¿de acuerdo? Router Estella. Bien. Y luego un control V pegar 3 routers packet tracer típicos. Puede ser que algún módulo no lo utilice, perfecto. Y otra cosa os quería decir. Nosotros, cuando hablemos a lo largo del curso de interfaces del router, puertos del switch, vamos a quedarnos un poco, cuando hablemos de interfaces, nos referiremos a las interfaces de un router. Interfaz Fast Ethernet, interfaz Giga Ethernet 0, 01, interfaz serial 02, la que sea, interfaz, en este caso, Giga 01, interfaz Fast Ethernet, ¿de acuerdo? Y ya veremos con un switch que nos referiremos a los puertos del switch. Bueno, entonces voy a coger el primer, aquí he escogido en dispositivos de red routers y ahora voy a coger switch. Como voy a crear, si no me equivoco, 4 redes LAN, una de las redes LAN va a tener 2 switches interconectados en cascada para ver el cableado cruzado, ¿de acuerdo? Entonces, voy a colocar un switch que tampoco me voy a complicar, 2960, hago clic y clic, un switch aquí, ¿de acuerdo? Bien, este es el router ISP, ¿vale? Selecciono el switch, control C, control V, y aquí en el router Pamplona voy a colocar 2 switches interconectados en cascada. ¿eh? Bien, va a tener el router Pamplona una red LAN y el router Estella pues va a tener 2 redes LAN. ¿eh? Una LAN inalámbrica, la de la izquierda, y otra LAN donde voy a conectar la granja de servidores, 2 o 3 servidores, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros, como ya sabéis poner etiquetas, os propongo a vosotros, este es el switch, los switches comienzan por S, son hábitos que uno utiliza en Packet Tracer, y bueno, pues a este le vamos a llamar switch ISP, este lo vamos a llamar switch 1 Pamplona, ¿m? Este será switch 2 Pamplona, este será switch 1 Estella y este será switch 2 Estella. ¿De acuerdo? Bien, esto os lo dejo para vosotros. Voy a parar. Bien, y el tercer dispositivo fundamental de red va a ser un dispositivo inalámbrico, así que en el área inferior selecciono dispositivos wireless inalámbrico y voy a utilizar un punto de acceso Packet Tracer, es APPT, hago clic en él en la parte inferior y lo sitúo. Como este switch va a tener una lámina inalámbrica, sitúo el dispositivo inalámbrico aquí. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora voy al cableado.
a los medios. Bien, para los medios, para conectar los dispositivos de red entre sí, con los dispositivos finales, con los PCs, con los portátiles, con las impresoras, con los teléfonos IP, con las cámaras IP, etcétera, 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 utilizo el icono conexiones y, bueno, la primera conexión, voy a ir de arriba abajo un poquito para seguir un orden. La primera conexión es la WAN que va a intercomunicar el router ISP que está en San Sebastián, en el norte, con el router Pamplona. Así que, ¿qué conexión voy a utilizar? Es el radio rojo con el icono de un reloj, que es serial DC, me propone Packet Tracer. Repito, rayo rojo con el icono de un reloj, donde un extremo será DCE y el otro extremo será DTE. Ya veremos qué significa esto. Hago clic y entonces el primer serial, la primera interfaz serial DC la pongo en el extremo, la conecto a la interfaz serial del router ISP, hago clic, serial 2.0 y hago clic en el router Pamplona y la conecto a serial 3.0 para un poquito distinguir. Pudiera ser la serial 2.0 tranquilamente, pero para distinguir. Fijaros que aparece en el router ISP el icono del reloj. Eso dice que esta interfaz serial 2.0 es una interfaz DC. Y el otro extremo, porque es una red punto a punto, las WAN de este tipo se comportan como redes punto a punto, solamente van a tener dos hosts útiles, que es la interfaz serial 2.0 y la 3.0, a las cuales les daremos una IP junto con, evidentemente, esta WAN tendrá una IPv4 de red y una IPv4 de broadcast. ¿Queda claro? Bien. Cosas. Para que os aparezcan las interfaces, tenéis que ir al menú Options de Packet Tracer, que está en la parte superior Options, y escoger el comando Preference. ¿Mm? ¿De acuerdo? Y fijaros, obligatorio de aquí al final de curso. Esta casilla por activarla siempre. Siempre mostrar las etiquetas de los puertos en el espacio lógico, en el área de trabajo. ¿Lo veis? Siempre, para tener una referencia. Y ya que estamos aquí, siempre, y esto lo veremos en el apartado simulación, a efectos de no recibir cuadros de diálogo y mensajes indeseados, por favor, activar el botón de opción autolimpiado de la lista de eventos. Y esta casilla de verificación entiendo que tiene que estar también activada. Clic y clic, ¿de acuerdo? Bien, así que proseguimos y vamos a utilizar otro medio de conexión que es el cableado de fibra óptica. Bueno, puede llegar en la vida real, hay cableado de fibra óptica que alcanza distancias de hasta 100 kilómetros. No vamos a tener ningún problema. Nuestro proveedor de servicio es el que creará la infraestructura, la conexión entre el router Pamplona y el router Estella. Y en Packet Tracer, fijaros, escogemos dentro del apartado conexiones este cable naranja, repito, este cable a ver un poquito, mm, eh, este es el cable cruzado y este es el cable de fibra óptica. El cable naranja es el de fibra óptica. Así que conectamos Fast Ethernet 4.0 de Pamplona con el router Estella Fast Ethernet 5.0. ¿Lo veis, no? Bien, si vamos al área física, fijaros lo que nos propone Packet Tracer. Bien, mirad. ¿Veis el cable, la interfaz serial DTE? Aquí incluso el cableado, un extremo, tiene la etiqueta DTE. Data Transmission Equipment, que está en el router Pamplona. ¿Lo veis? Este primer router es el router Pamplona. Y el otro extremo, el dispositivo destino, es el router del proveedor de servicio y va al puerto, pues fijaros, si situáis y paráis el puntero del ratón, al puerto serial 2. El tipo de cable serial DC. Fijaros, ¿veis, no? Si situáis ahí, podéis bajar y mirar el otro extremo. Este es DC. ¿Entendido? Podéis disminuir el zoom porque, mirad, ahora ya tenemos en el rack pues tres routers
y, bueno, una amalgama de switch, concretamente 5 switch, que los podemos numerar y el punto de acceso, el access point, ¿vale? Con el puerto físico que lo uniremos al switch, a uno de los switches, poco a poco. Routers, perdón, switch Catalyst 2960 de 24 puertos, ¿m? Y dos puertos, como podéis ver, Giga Ethernet, pues que los vamos a utilizar para interconectar en cascada dos switches de una misma LAN, ¿eh? Bueno, entonces ya hemos visto las conexiones WAN, típicas WAN, conexiones de fibra óptica, y ahora vamos a utilizar el típico cable Ethernet, cable de cobre directo para unir dispositivos finales con switch, con los puertos del switch y switch con routers. El cableado cruzado lo vamos a utilizar de cobre con los conectores típicos RJ45 para interconectar dos switches. Bueno, así que cuando hablemos de cruzado, Packet Tracer es el cable de Cooper Crossover, ¿de acuerdo? Nosotros es cableado cruzado con línea discontinua, clic, y vamos a utilizar, bueno, pues giga 01 con el otro giga 02 para, bueno, identificarnos un poco, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos a ver. Y ahora empezamos con el último medio de conexión, el penúltimo, que es el cableado de cobre straight, que es el cableado directo, que vamos a interconectar utilizando el cableado directo, switch con router, dispositivos finales a los switch, etcétera. Así que hago clic y, bueno, yo utilizo el primer puerto, fase Ethernet 01, con una interfaz fase Ethernet del router, con la interfaz 00. ¿De acuerdo? Fijaros los LEDs que son indicativos de que esto no está configurado, evidentemente. En cambio, fijaros que los LEDs que unen los dos switches pudieran, y de hecho se están poniendo en comunicación mediante protocolos transparentes de la pila de protocolos TCP/IP, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, y entonces vamos a unir también un dispositivo final, hago clic en dispositivos finales y voy a coger un PC que lo voy a unir a este switch 1 de Pamplona, ¿de acuerdo? Y voy a utilizar en conexiones de nuevo cableado directo, donde un extremo va a la tarjeta de red, al conector fast Ethernet 0, RJ45, y este va, pues, bueno, pues al puerto fast 02 del switch. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque los LEDs, fijaros, si yo hago clic en el PC y hago clic en la pestaña escritorio, hay algunas aplicaciones de escritorio que simulan, por ejemplo, una es la configuración IP que yo le tengo que dar a ese PC. Lo veremos luego, ¿de acuerdo? Bien. Y la última conexión que yo voy a utilizar es la conexión consola, Para eso voy a utilizar un dispositivo final, vuestro portátil, que os va a acompañar como técnico de redes físicamente a cualquier sede para configurar el router Pamplona y el router Estella. También lo vamos a poder configurar en remoto, ya lo veremos, a través del protocolo SSH o a través del protocolo Telnet, menos seguro. Entonces escogemos un portátil y, bueno, pues lo voy a situar aquí mismo y lo voy a unir a través de el icono conexiones, el cable azul, es el cable consola. Bien, un extremo va a la interfaz Serial RS232, obsoleta en los portátiles actuales, a la RS2 de vuestro portátil. Este cable ahora, si vais a una tienda de electrónica, este extremo es un extremo USB que se conecta al puerto USB del portátil, ¿de acuerdo? Pero en Packet Tracer, un extremo, la interfaz serial RS232, utilizada para comunicarnos con un router, con un switch, y el otro extremo, pues evidentemente va a la interfaz consola del switch. Clic, ¿vale? Bien. Luego ya tenemos los cuatro medios, que unen dispositivos finales con switch, routers con switch, puntos de acceso con switch. Voy a utilizar el punto de acceso, el cableado
directo de cobre al puerto cero físico del punto de acceso con el router Estella. ¿De acuerdo? Dentro de los dispositivos finales, el icono por excelencia, el dispositivo final que vamos a armar en el área lógica, en nuestra topología, es el icono de un servidor, el primer server, frontalmente más a la izquierda. Y fijaros, en el área, en la red local LAN del proveedor de servicios, vamos a colocar tres servidores, ¿m? Tres servidores, dos, perdón, y sí que vamos a colocar tres servidores dentro de conectados con el switch de Estella. Bien, y con respecto a servidores, también vamos a colocar otro servidor, ¿m? Diferentes tipos de servidores, ya lo veremos, DHCP, de correo electrónico, HTTPS, FTP, DNS y HTTP. ¿De acuerdo? Bien, vamos a utilizar pues 6 servidores. Los servidores del proveedor de servicios, aquí vamos a poner nuestro servidor DNS y en Internet también vamos a colocar nuestro servidor HTTP para salir a Internet, para ver si hay conectividad. Este va a ser un servidor de HCP que va a suministrar dentro de un pool de direcciones IPs dinámicas a dispositivos inalámbricos, en este caso, según la soliciten. Este es el servidor FTP, este es el servidor de correo de nuestro dominio, de nuestra empresa corporativa, y este es el servidor HTTPS. Bien, entonces nos queda por último colocar un portátil que lo vamos a colocar aquí. ¿m? ¿Veis cómo llevo a cualquier parte del área lógica un dispositivo, un router, un switch, un dispositivo final? Y mirad, este portátil, en un principio, la tarjeta que tiene, que nos propone Packet Tracer, es una tarjeta fase Ethernet. Es una NIC con el típico conector RJ45. Y nosotros vamos a instalar una tarjeta inalámbrica. Así que vamos a apagar el portátil, hacemos clic en el interruptor y arrastramos la NIC al apartado módulos y ahora la tarjeta inalámbrica que nos propone Packet Tracer es la tarjeta WPC300N. Así que la arrastramos aquí y hemos colocado una tarjeta inalámbrica en un portátil y encendemos el interruptor. Así de sencillo. ¿eh? Bien, bueno, estoy dentro del apartado conexiones, en la parte inferior de la pantalla, en cable de cobre directo, hago clic y fijaros, erróneamente, porque lo voy a hacer erróneamente, un extremo va a la interfaz Ethernet, fase Ethernet 0 a la tarjeta de red del servidor y el otro extremo a la interfaz FAS 1.0 del router. Esta conexión va a ser errónea. Entonces, para eliminar conexiones, dispositivos seleccionados, etcétera, se utiliza la herramienta delete, hago clic y clic. ¿eh? La conexión es por cable de cobre efectivamente directo, pero al switch. Los switches interconectan dispositivos locales. Interconectan dispositivos locales, dispositivos que están en una misma LAN, mientras que los routers interconectan redes, separan redes. Los routers son el centro de la red. Cada interfaz del router, cada interfaz del router forma parte de una red diferente, evidentemente otra interfaz en otra red. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, el armado de la topología está hecho. Vamos a configurar redes IPs, nuestra primera configuración de redes IP, elegidas al azar, ¿de acuerdo? O sea, con diferentes prefijos para que practiquéis. Bien, vamos a ver. Vamos a ir al área lógica y mirar. El área lógica tiene que estar bien documentada, en el sentido de que vamos a tener que proponer notas, una nota para cada red IP. Aquí en la barra de herramientas podemos situar una nota, es lo que os queremos decir,
con la IPv4 de red, que el caso del proveedor de servicio va a ser un poquito especial, 200.100.50.32, prefijo 28. ¿De acuerdo? Bien, pues fijaros, pulso escape, ¿veis? Y aquí tengo una nota que me va a servir para identificar muy mucho que esta LAN, que va a simular Internet, en mi primera topología, tiene esta IP. ¿Vale? Bien, voy a guardar mm, mi primera topología. mm, Y aquí en los apuntes, que me gustaría que siguieseis los apuntes, eh, vamos a darle el nombre par 2324, mi primera topología en Packet Tracer, primer nombre y apellido. ¿eh? Nombre y primer apellido, perdón. Bueno, yo soy Juan, vosotros sois Carlos y García. Álvarez. Guardar. ¿De acuerdo? Guardar. Bien, así que al igual que documentamos la IP de red, pues documentamos un poquito de manera resumida la IP de cada uno de los dispositivos interconectados al switch dispositivos de Salan. ¿eh? En este caso, el servidor DNS va a tener la primera IP útil como política de direccionamiento, ¿de acuerdo? Y fijaros, yo puedo ir a una nota ya creada, seleccionar control C y ahora pues ir rápidamente control V con 34. Ni qué decir tiene, hago clic, escape, ni qué decir tiene que los servidores van a tener IPs estáticas. IPs estáticas. Ni qué decir tiene que las impresoras van a tener direccionamiento estático, IPs estáticas. Y los gateways, aquí me estoy colocando en el gateway FAST00, la interfaz FAST00 del router ISP, que va a ser el gateway para todos estos hosts que simulan Internet. Los gateway, eh, el direccionamiento es estático, la IP es estática. ¿De acuerdo? Bien, en esta topología os adelantamos que va a haber una red WLAN, LAN inalámbrica, que es esta red de el router Estella, esta red izquierda, porque vamos a configurar un servidor de HCP con un dispositivo inalámbrico, ya lo veremos, y con un punto de acceso conectado, repito, a través del puerto 0 y cable directo a un puerto del switch. Bien, así que vamos a comenzar a cómo configuramos, cómo damos los parámetros básicos a un dispositivo final. Esos parámetros IP de la tarjeta de red de cualquier NIC. Hacemos clic, por ejemplo, en este servidor, clic, y vamos a la pestaña Desktop, escritorio, apartado Aplicación, Configuración IP. Bueno, estática o dinámica, estática. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces, bueno, pues la IPv4, IPv6 para más adelante, obviamente, punto 50.34. Bien, la máscara asociada al prefijo /28 es 240. Bien, el gateway, tanto del servidor HTTP como del servidor DNS, la política de direccionamiento, mientras en el curso no se diga lo contrario, va a ser que los gateways de las LAN van a tener la última IP útil. Repito, la última. Es muy normal dar la primera, pero nosotros la última, para que manejéis cuál es la última IP de host útil dada la IPv4 de red. ¿Cuál es la última? Bueno, pues aquí os adelanto, esto lo comprobáis, que la última IP útil de la red 5032, fijaros que esto va de 5032 a 5048. La IP de red es 5032 y la IP de broadcast es
el número base es más 16. Luego, fijaros, 1 menos 15, 32 más 15 es 47. 50.47 es la IP de broadcast o de difusión de esta LAN. Luego, la anterior a la IP de broadcast es la IP del gateway. Aquí estamos. Luego repetimos, 50.32 más 15,47 menos 1,46. Y además tiene que ser par. El rango de hosts útiles es par. ¿De acuerdo? Y el servidor DNS, pues entonces fijaros, yo también, bueno, puedo aprovechar control C, control V, que el servidor DNS lo tengo ahí, es 33, que es el que va a traducir, este servidor DNS va a traducir dentro de mi dominio y hacia Internet cualquier nombre de dominio a una IP. ¿Entendido? Así que cierro y cierro el servidor HTTP. Bien, de tal manera, de igual manera, aquí es un poquito particular, el servidor DNS, bueno, pues fijaros, 200.100.50.33, máscara 3255.240, el servidor, hemos dicho que es, repito, 32 más 15 es la IP de broadcast 47,46 y vamos a poner que el servidor DNS es servidor en sí mismo, de sí mismo, es 5033. ¿Veis, no? Utilizo control C, control V para agilizar un poquito la configuración. Bien, ya que hemos configurado los dos servidores que van a simular en esta topología Internet y que nos acompañarán a lo largo del curso y que hemos hecho la configuración IP, os vamos a mostrar ahora en esta LAN, en el entorno del proveedor de servicios, cómo configurar la interfaz FAS00 del router a través de la conexión consola y un comando fundamental del iOS Cisco, que es el comando IP-address. ¿Eh? Bien, entonces, ¿cómo vamos a proceder? De la siguiente manera. En el entorno local del proveedor de servicios, vamos a coger un portátil y vamos a simular una conexión consola, cable azul, cable consola, un extremo a la interfaz RS232 y el otro extremo a la interfaz consola del router. Bien, tranquilos y tranquilas, poco a poco, porque esto lo vamos a ir repitiendo mucho a lo largo del curso. Bien, fijaros, vamos a meternos a una de las aplicaciones de escritorio, que es un programa de comunicaciones que en la vida real es el hiperterminal, pudiera ser Teraterm o PuTTY, pero que aquí esté simulado con terminal. Vamos a abrir el emulador, el programa de comunicaciones hiperterminal. Asumimos las condiciones por defecto de bits por segundo, paridad, bits de stop, flujo de control, ¿ok? Y aquí fijaros que es cuando, bueno, entramos a la denominada shell o indicador de comandos o PRON de comandos o interfaz de línea de comandos del router proveedor de servicios. Pulsamos intro y el primer modo es el denominado modo usuario, con pocos niveles de privilegios, escasos privilegios y pocos comandos para ejecutar. Si pulsamos interrogante, aparecen los comandos que yo puedo ejecutar estando en modo usuario. Bien, para configurar la interfaz FAS00 del proveedor de servicios, tenemos que meternos en modo privilegiado, modo configuración global y submodo interfaz. Para eso vamos a utilizar, fijaros que router mayor, modo usuario, es poco significativo. Vamos a darle un nombre, ahora sí, verdaderamente, al router del proveedor de servicios. Bien, para eso nos metemos a modo privilegiado, enable, router almohadilla, modo privilegiado y configure terminal. Intro. Y aquí, bueno, router config, ejecutamos el comando hostname para darle un nombre. Mayúscula router ISP. Va a coincidir con la etiqueta identificada para llevar una equivalencia. ¿Eh? Bien. Bueno,
Y ahora viene la configuración de la interfaz FAS00 del router ISP. Así que nos metemos en modo interfaz FAS00, intro, fijaros el PROM, interfaz, fijaros, me he equivocado, comando inválido, pulso flecha arriba y flecha izquierda y pulso interfaz FAS00. ¿Veis el submodo? Ya estoy en su modo configuración de interfaz, la interfaz FAS00. ¿Cuál es el comando mediante el cual le damos una IP al gateway de la LAN que va a simular Internet? El comando IP address, bueno, la IP va a ser 200.100.50.46 y la máscara espacio en blanco 255.240. Intro. Y ahora mirad, quiero que os fijéis en tres cositas. Fijaros que los LEDs están en rojo. Aún no hemos terminado. ¿Eh? Voy a ir al área lógica y voy a coger el inspector, ¿m? La lupa, el inspector, de tal manera que, mirad, voy a visualizar la tabla de enrutamiento del router ISP, el cartel de direcciones de una rotonda. ¿Eh? ¿Entendido? Bien. Esta obviamente no tiene ninguna ruta, no tiene ninguna red conectada directamente y remota. ¿Mm? Ahora voy a ir al inspector, voy a la barra, vuelvo al indicador y el comando que me queda es encender, habilitar, activar la interfaz FAS00 con el comando no shutdown. Levantar como queráis. Y mirar ahora los LEDs, que es muy buena señal que se pongan en verde, y la tabla de enrutamiento a vuestra izquierda del router ISP al pulsar intro. Intro. ¿Mm? Bien. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Pues que, y fijaros los LEDs, que están en amarillo, naranja, verde, pero si yo acelero un poco la convergencia, esto es muy buena señal. Ya tengo mi primera red. Ya he configurado mi primera LAN Ethernet con cableado Ethernet de cobre directo. ¿Entendido? Bien, así que, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, pues fijaros que aquí la interpretación es que este router ISP tiene una red IP conectada directamente a la interfaz FAS00, a su interfaz FAS00. Ya hablaremos de la dirección del siguiente salto y de la métrica más adelante, poco a poco. Es dirección del siguiente salto. Bueno, voy a guardar los cambios, hago clic al botón guardar y bueno, pues voy a dejar la tabla de enrutamiento ahí y mirad, al menos tendré conectividad entre todos los hosts de esta LAN, de la LAN que simula Internet. Bien, fijaros, vamos a hacer pruebas de conectividad. Voy a ir al propio servidor HTTP y a una aplicación de escritorio que es el Command Prompt, igual que en un PC, en un portátil, etcétera. CMD, ¿de acuerdo? Bien, y bueno, pues voy a utilizar un comando típico en redes, ipconfig barra, para que veáis que me da la IP 200.150.34, estoy en el servidor HTTP, su dirección física MAC, y su dirección lógica IPv4. ¿De acuerdo? Y el gateway por defecto, su puerta de enlace. ¿Eh? Luego tengo, bueno, eh, algunos parámetros más, pero los que me interesan nos quedamos con eso. ¿Qué más cosas? Voy a hacer un ping a la denominada interfaz, a la dirección loopback. Es decir, el propio servidor HTTP se está mandando un paquete a sí mismo. En realidad son 4 paquetes. Lo que realmente realiza este ping es comprobar si la pila de protocolos TCP/IP está bien instalada. Intro. Ver 4 mensajes REPL
porque se envían 4 paquetes de 32 bytes. Hay un eco, y ver que efectivamente se han enviado 4 paquetes, se han recibido 4, se ha perdido 0, quiere decir que la conectividad, la pila de protocolos TCP/IP está bien configurada, bien instalada. ¿De acuerdo? Bien, pulsando flecha arriba, repito el comando y ahora voy a hacer un ping a la tarjeta de red del servidor HTTP, a la NIC. Bueno, pues a KIP 5034 intro. ¿Veis, no? 4 replis, todo bien. Voy a hacer un ping a un host de la misma LAN, al servidor DNS. Retroceso 33. Intro. Hay conectividad. Parece que la conectividad en la propia LAN Ethernet es correcta. Y ahora voy a hacer un ping al gateway. Bueno, pues 46. Intro. Exitoso el pin. Pero fijaros que, bueno, como no tengo configurado absolutamente nada más, me voy a quedar ahí. Pero la conectividad entre los hosts de mi misma LAN, de la LAN que simula Internet, es exitosa. Y bueno, algo es algo, estamos dando nuestros primeros pasos y esta conectividad exitosa nos tiene que dar confianza para seguir adelante. Salgo con exit y proseguimos. Bien, habéis comprobado que he modificado un poquito la imagen de fondo, no hace falta que lo hagáis. Que sirva como referencia para qué podemos tener en la realidad y cómo podemos simular esa realidad lo más precisa posible en Packet Tracer. Bueno, ya que estamos en la configuración de una interfaz FAST00 con la conexión consola en el router ISP, vamos a configurar la red WAN que une el router Pamplona con el router ISP. Pues de igual manera entramos por consola al router ISP, intro, hacemos un exit para subir de nivel y entrar en modo configuración global, que es el modo que más privilegios nos da, más comandos vamos a poder ejecutar, y ahora pues nos metemos, al igual que antes, en la interfaz, en modo interfaz serial 2.0, intro. Y le damos una IP, igual que la interfaz FAST00. Bien, la IP de esta interfaz serial 2.0 que tiene el reloj es DCE, es la primera. Luego es 180.90.45.141. Lo veis en el área lógica. Y la máscara es 255.255.255.252. Intro. Bien, por ser una interfaz serial, DCE, Data Control Equipment, esta interfaz lo que va a hacer es, por medio de el ratio de reloj, los ciclos de reloj, va a sincronizar la comunicación con el otro extremo, con su hermano de red Serial 3.0. Eso es un poquito, a grosso modo, las funcionalidades fundamentales de la interfaz DC, un clock rate, va a sincronizar, le va a decir al otro extremo cuando está preparado él mismo para recibir información y cuando está preparado él mismo cuando su otro extremo tiene que transmitir información. ¿De acuerdo? Va a sincronizar la comunicación. De tal manera que eso lo tenemos que configurar con el comando clock rate, ratio de reloj, bueno, pues 128.000 bits por segundo es lo habitual. Vamos a utilizar 64.000, 128.000 bits por segundo y al igual que la interfaz FAST00 hay que levantarla, activarla, encenderla, habilitarla con el comando no shutdown. Y ahora fijaros en la tabla de enrutamiento del router ISP, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros en el LED también rojo de la interfaz serial 2.0. ¿eh? Esos son los comandos, 4 comandos para configurar una interfaz serial mm, típicas de redes WAN DCS, DCS, intro. Bueno, fijaros que la interfaz de línea de comandos, la SEL, bueno, pues me indica que la interfaz serial 2.0 ha cambiado de estado, ¿no?
down. Bueno, vamos a quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque en las interfaces seriales típicas de WAN tenemos que configurar el otro extremo. Vamos a ir a configurar el otro extremo de la WAN, que es la interfaz serial 3.0 del router Pamplona. Bueno, entonces, fijaros, antes hemos hecho un exit, ahora vamos a hacer un end, que es, perdón, end, que es subir directamente a modo privilegiado. Y fijaros, esta configuración que estamos haciendo se guarda en un archivo muy importante, un archivo del sistema de configuración, que es el running config, hablaremos. Running config que se está ejecutando en RAM. De hecho, si nosotros hacemos un show run intro, fijaros, esta es la configuración del router ISP en ejecución en memoria RAM. La memoria RAM es volátil. Luego, si desaparece el suministro de corriente eléctrica, nos quedamos sin la configuración hecha en la interfaz FAS00. Aquí lo veis, comunicación duplex. Ya veremos que es el tipo de transmisión, half duplex o full duplex. Si se puede enviar y recibir al mismo tiempo, efectivamente va a ser un full duplex. Y bueno, pues fijaros, si pulso barra espaciadora, fijaros la interfaz serial 2.0 con su configuración. La hemos configurado bien. IP, máscara y clock rate. Bien, no shutdown. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver más cositas para espaciadora. Bueno, la configuración del running. ¿De acuerdo? Hablaremos más adelante. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Guardar esta configuración periódicamente cada 5, 10 minutos en el archivo de configuración de inicio, en el startup-config, que sí que se guarda en un tipo de memoria del router proveedor de servicios, que es la memoria NVRAM, no volátil RAM, no desaparece. Bueno, pues el comando es sencillo. Copy run start intro. Es un comando abreviado, ¿eh? Realmente podemos escribir copy running-config startup-config, pero siempre utilizaremos el método abreviado de teclado. Voy a utilizar running-config, espacio en blanco, startup-config. Intro, te dice que el destino es el correcto, startup, intro para confirmar. Y ya tenemos guardada la configuración en ejecución en la configuración de inicio. Si ahora se va la corriente eléctrica, fijaros, si yo hago un show start, método abreviado, pues fijaros que justamente es lo que tenía antes el run. Barra espaciadora. Bien, vamos bien, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es configurar el otro extremo de la red WAN. El otro extremo de la red WAN, la serie 3.0 del router Pamplona, es una interfaz de tipo DTE. Así que no lo hemos dicho, pero fijaros, si la red WAN es 45.140/30, la política de direccionamiento para las interfaces Clock Rate DCE es la primera útil, es decir, la siguiente a la IP de red. Y la política de direccionamiento que vamos a seguir a lo largo del curso para las interfaces DTE es la siguiente a la DC. Si la DC es 141, la DTE es 142. Al ser barra 30, la 143 es la IP de broadcast o de difusión de la propia red WAN. ¿Entendido? Poco a poco. Pues vamos a configurar la interfaz serial 3.0 y vamos a ver qué ocurre. Estará bien configurada la interfaz serial 3.0 y la red WAN si los LEDs se ponen en verde y en la tabla de enrutamiento tanto del router ISP como del router Pamplona aparece la IP, la red IP 45.140/30. Estoy diciendo los dos últimos octetos para ahorrar un poquito lenguaje, ¿eh? Todas estas redes, las de mi dominio de enrutamiento, son de la forma 180.90. Así que vamos a ello. No sin antes, a través de la lupa del inspector, vamos a visualizar la tabla de enrutamiento del router Pamplona, que obviamente debiera estar vacía. ¿Por qué? Porque no hemos configurado absolutamente
ninguna de las tres redes que tiene conectadas directamente. ¿Mm? Bien, vamos a ir un poquito ahí, extender la red y vamos a ver si todo va bien. Bueno, así que entramos en el portátil de Pamplona, hiperterminal, ok, y bueno, entramos en la SEL. Bueno, directamente hemos pulsado intro inicial anteriormente y entramos en modo usuario, router mayor. Repetimos, entramos en modo privilegiado con el comando enable, intro y configure terminal, ¿eh? Donde el comando abreviado es configter intro. ¿Veis, no? Router, paréntesis, config, modo configuración global, configure terminal. ¿eh? Bueno, lo primero de todo, hostname, router Pamplona, ¿vale? Intro, le hemos dado un nombre, fijaros el prom, estamos en modo configuración global y vamos a ver qué es lo que ocurre con, a ver un poquito, con la interfaz serial 3.0. Bien, interfaz igual mayúsculas que minúsculas, pero estamos habituados a serial 3.0, intro. Aquí, por ser una interfaz DTE, no hace falta ejecutar para esa interfaz el comando clock rate, pero sí hace falta darle una IP y una máscara. IP address 180.90.45.142. Y la máscara es, vamos a ver, 255.255.255.252. Podéis redimensionar los cuadros de diálogo, obviamente, ¿de acuerdo? Pero quiero que veáis los LEDs, quiero que veáis las tablas en el momento de pulsar intro, ¿no? Bien, intro. ¿Y qué nos queda? El comando no shutdown. Bien, me he equivocado, fijaros, no lo he hecho adrede, pero fijaros que la serie de comandos, la CLI, el sistema operativo me avisa que efectivamente con ese prefijo, con esa máscara asociada, la IP es errónea. Y efectivamente es errónea. Bien, ¿qué voy a hacer? Pulsar flecha arriba para repetir el comando. Flecha arriba. Y ahora con flecha izquierda lo que hago es borrar ese 124 y poner 142. Intro. Ahora parece que las cosas van bien. Y ahora el no shutdown. Y ahora tienen que parecer que, bueno, ejecutarse o aparecer las dos redes. Intro. Intro. Bien. Mirar. ¿Veis? En el router, en la tabla de enrutamiento del ISP, bueno, fijaros que ahora la interfaz serial en capa 2, el estado, pues ha sido habilitado, se ha encendido, se ha activado, ¿de acuerdo? Esto hace referencia a que recibe señal portadora en capa 2, así que cambia de estado a intro. Y bueno, pues fijaros que han aparecido muchas cosas, lo que esperábamos, que son los LEDs, verde, parece que hay conectividad. En la tabla de enrutamiento del router Pamplona aparece la red IP, la WAN, que es compartida con el router ISP, donde en su tabla de enrutamiento el router ISP tiene dos redes conectadas. Los routers separan redes. Pues eso está muy bien. Así que no me queda en un principio, vamos a ver, exit, tengo que salir a modo configuración global y a modo privilegiado, exit, y hacer un copy run start, que no. ¿Mm? Bien, ¿qué vamos a proceder ahora? ¿Cómo vamos a proceder? Pues fijaros, metiéndonos en el servidor HTTP, en su command prompt y bueno, recordando tres pings que hemos hecho anteriormente para pruebas de conectividad. A la dirección loopback para ver si la pila de protocolos TCP/IP que rige Internet está bien instalada y configurada. Efectivamente, un pin a la propia tarjeta de red o NIC del propio servidor HTTP, correcto, y el tercer pin al gateway. Bien,
Hemos hecho un pin a su gateway. Bien. Bueno, pues pulsamos intro y ahora pulsamos, fijaros, con flecha arriba. Ahora lo que vamos a hacer es un pin, bueno, pues a la interfaz serial 2.0, a la interfaz serial 2.0, 180.90.45.141. Bien, debiera haber conectividad, debiera haber conectividad, ¿sí o no? Pues pulsamos intro. Y mira, lo que en un principio parecía que no había conectividad, solicitud fuera de tiempo, expirada, bueno, esos tres replis me indican por experiencia que la conectividad es exitosa, es decir, que podemos salir de la LAN, que podemos salir de la LAN. Estos hosts pueden salir de la LAN a través del router FAST 00 y comunicarse con, en un principio sería el 2.0. Fijaros, si pulsamos flecha arriba, ahora van a salir los cuatro replis. ¿eh? Vale. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre al hacer un pin a serial 3.0? Pues mirad, si pulsamos flecha arriba y cambiamos 141 pues, por 142, todos los indicios, la inexperiencia quizás nos dice que la conectividad va a ser exitosa, que los cuatro paquetes se van a enviar correctamente y el eco se van a recibir correctamente. Se envían cuatro, se reciben cuatro, porque el ping conlleva un eco, un PON. Y este ping, estos mensajes, están gobernados por el famoso protocolo ICMP, Internet Control Message Protocol, que es un protocolo de capa 3. Pues mirad, intro. ¿Qué está tardando? Luego mala señal. Aparece el mensaje requestan solicitud fuera de plazo, mala señal. Y aparece 2 y mala señal. Va a aparecer 3 y 4. Luego no hay conectividad. ¿Y qué es lo que ocurre? Algo curioso, algo muy importante, por favor, que lo tenemos que explicar. ¿De acuerdo? Me voy a salir del command prompt, del CMD del servidor HTTP, porque lo que viene ahora también es muy importante. Bien, cierro y vamos a ver. Bien, procedemos. El campo de visión de cualquier router, la tabla de enrutamiento. ¿eh? Bien, vamos a ver. El router ISP. El router ISP. Hemos configurado dos redes que tienen conectadas directamente. Una red LAN Ethernet y la red WAN. Perfecto. Bien, esto nos dice que este router, que vosotros estáis dentro y vosotras, cada vez que recibáis un paquete cuya IP de destino sea la LAN Ethernet o sea la WAN, la conectividad parece ser en un principio que tiene que ser exitosa. No vais a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque el router ISP, a través de su tabla, veis las dos redes que tiene conectadas directamente. Pero mirad qué es lo que ocurre. Y lo voy a poner en azul o en granate porque es muy importante. Este router ISP está conectado con uno y solamente con un solo router. Entonces voy a marcar aquí una especie de curva, porque según la tabla de enrutamiento del router ISP, vosotros que estáis dentro del router, y cuando en los apuntes he dicho sacar el periscopio para ver qué es lo que ve ese router, pues el campo de visión acaba aquí. Es decir, vosotros veis la red conectada directamente 5032 y la WAN 40.140/30, pero no veis absolutamente nada más allá del router Pamplona. Es decir, no veis ni esta LAN Ethernet, no veis ni esta WAN que une el router Pamplona con el router Estella, ni esta LAN Ethernet, ni esta LAN Ethernet e inalámbrica, utiliza medios guiados y no guiados,
no veis absolutamente ninguna de esas redes, ¿eh? Solamente veis, repito, las dos redes conectadas directamente. Luego no vais a poder, si vosotros recibís dentro un paquete cuya IP de destino sea cualesquiera de estas redes de destino, no vais a saber enrutar a esas redes y la conectividad va a ser fallida. Y eso es un agujero negro para un técnico de redes. ¿Eh? Bien, de igual manera, fijaros que el router Pamplona solamente tiene una red conectada directamente, que es la WAN. ¿Lo veis, no? Pero su campo de visión, al estar conectado con el router ISP y con el router Estella, cuando configuremos la red WAN que une Pamplona con Estella y la red LAN Ethernet, que es lo primero que hay que hacer, configurar las tres redes, todas las redes conectadas directamente, el campo de visión del router Pamplona, y ahora os trasladáis al router Pamplona y estáis dentro, estáis aquí. Suponiendo que el router Pamplona tenga en su tabla de enrutamiento estas tres redes, el campo de visión del router Pamplona acaba aquí y acaba aquí. Es decir, vosotros y vosotras no vais a ver la LAN que simula Internet, no vais a ver la LAN que simula Internet, ni vais a ver la LAN cableada e inalámbrica, la WLAN, ni tampoco vais a ver esta red. Y entonces eso tiene que ser un reto para el técnico de redes porque tenemos que enseñar a todos los routers de mi dominio de enrutamiento, en este caso estamos mi dominio de enrutamiento en Packet Tracer, obviamente, es este, es el que queda a la derecha del proveedor de servicios. Este es el dominio de enrutamiento, el conjunto de routers que yo como técnico y administrador de redes administro y configuro. Le tenéis que enseñar a todos los routers de vuestro dominio, en este caso a Pamplona y a Estella, a enrutar a todas las redes conectadas directamente y a todas las redes remotas. Lo que no son redes conectadas directamente, nos vamos a referenciar a que son redes remotas. Entonces, y claro, estamos en Packet Tracer. Esto sería dominio de vuestro proveedor de servicios, pero estamos en Packet Tracer. Entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñarle al router ISP a enrutar más allá de aquí, a enrutar a todas estas redes, a esta y a esta. Y ojo, ya la WAN que une Pamplona con Estella, que vosotros no la veis, no la estáis viendo. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos que enseñar a Pamplona, lo vais a hacer vosotros y vosotras con un comando de Linux Cisco, a enrutar, a enrutar a Internet y a encaminar, a enseñarle a llevar paquetes a la granja de servidores y a la LAN Ethernet e inalámbrica. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, tenemos que enseñar al router Estella, porque el campo de visión acaba aquí, cuando en la tabla de enrutamiento del router Estella aparezcan las tres redes conectadas directamente, tenemos que enseñar al router Estella a enrutar a la LAN derecha del Pamplona, a la WAN y a Internet. ¿Eh? ¿Queda claro? El campo de visión de un router es importantísimo. Es que si no hacemos esto, no vamos a tener conectividad exitosa. Vamos a tener conectividad a las redes conectadas directamente, etcétera. Entonces, mirad, el router ISP, el router, tiene su tabla de enrutamiento estas dos redes. Ve estas dos redes. Evidentemente, si vosotros os asomáis a la interfaz FAS00, que es una especie de ventanita, estáis dentro del router, vais a ver todos los hosts de esa LAN Ethernet, el switch, etc. Y si os asomáis
a la interfaz Serial 2.0, que es una especie de ventanita por donde entran y salen paquetes, vais a ver la red WAN, ¿vale? Y vais a ver incluso el otro extremo, Serial 3.0. ¿Entendido? Entonces, mirad, ¿qué es lo que pasa? Hemos hecho de aquí un pin a la interfaz 45.142. Entonces, mirad, como la IP de destino 45.142 se encuentra en una red distinta a la LAN del servidor, el servidor envía el paquete al gateway. ¿Y cómo sabe la IP del gateway? Porque es uno de los parámetros básicos que habéis configurado anteriormente en la tarjeta de red. Bien, ese paquete entra en el router, y vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo aquí diciendo que la IP de origen es 180, perdón, 200.150.34. Esa es la IP de origen, que es el servidor HTTP. Y la IP de destino, y la IP de destino es la interfaz serial. Pongo los dos últimos octetos, ¿eh? ¿Entendido? Vale. Sin máscara y sin prefijo. Las IPs de origen y destino en los paquetes viajan sin máscara y sin destino. Bien. Cuando ese paquete, entre otras informaciones, llega al router ISP, vosotros le preguntáis, paquete, dame tu IP de destino. 45.142. Bien. Y acordaros que vais a vuestra tabla de enrutamiento y donde vais a encontrar una coincidencia haciéndola con el prefijo /30/28 a esta IP de destino en la primera ruta C. En la primera ruta C. Luego le decís al paquete, paquete, espera un poquito que te encapsule en capa 2 y te voy a enviar por mi interfaz local serial 2.0. Perfecto. Sacáis el paquete sale por aquí. ¿Vale? ¿Y a dónde llega? Entra por serial 3.0 al router Pamplona. ¿Lo veis? Estamos en el pin. Y entonces vosotros estáis ahora en el router Pamplona, dentro, y le preguntáis, paquete, dame tu IP de destino, 45.142. Perfecto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que consultáis la tabla de enrutamiento y ha llegado. ¿Veis que encontráis una coincidencia? Ha llegado a su lugar correcto. ¿Vale? 45.142 es una de las IPs de la interfaz Serial 3.0 del router Pamplona. Pero hemos completado el PIN. Pero ahora hay que completar el PON. Hay que hacer el camino de retorno, de vuelta. Es decir, del router Pamplona al servidor HTTP. Y entonces, ¿qué es lo que hace el router Pamplona? Invertir las IPs. Y ahora la IP de origen es la interfaz serial 45.142 y la IP de destino es la 50.34. Bien, pero antes de salir el paquete, donde se invierten, entre otras, esta información, antes de salir, le volvéis a preguntar al paquete, ¿cuál es tu destino? Y el paquete os dice 5034. Y ahora vais a vuestra tabla de enrutamiento, al router Pamplona, y no encontréis absolutamente ninguna coincidencia con de la IP de destino con que es 200.100.50.34, tenéis un solo prefijo /30. Si hacéis la AN de 200.100.50.34 con /30, ni por asomo el resultado es esta récipe. Luego se dice, no encontráis ninguna coincidencia para esa IP de destino, para el PON. Luego que no tenéis ninguna red, ninguna ruta más,
Luego, ¿qué es lo que ocurre? Paquete, te tengo que descartar, porque no he encontrado ninguna conciencia de tu IP de destino con ninguna de mis rutas, de mis redes IPs que tengo en mi tabla de enrutamiento. De ahí que en un principio, de ahí la explicación de que el PIN del servidor HTTP a la interfaz Serial 3.0 falle. Va, pero no vuelve. Y no vuelve, ¿por qué? Porque el router Pamplona no ve la LAN Ethernet, no tiene en su tabla de enrutamiento la LAN Ethernet del router ISP. ¿Mm? Espero que lo hayáis entendido, daremos más explicaciones y volveremos. ¿Vale? Bueno, entonces, tarea. Vamos a ver. ¿Qué tenéis que hacer? Configurar con los parámetros básicos IP la tarjeta de red de FAS00. Configurar a través de la conexión consola el gateway de la LAN de Pamplona, FAS00. Con la última IP útil, la IPv4 de red de esa LAN de Pamplona es 46.0/23. Bien, fijaros que la IP que queremos que pongáis en el PC es la 47.0/23, que es la IP de un host útil. Y a la impresora le dais también una IP estática, la primera 46.1/23, la máscara asociada. ¿Entendido? Bien, esto hacéis clic en la impresora, en configuración, interfaz FAS0, aquí la tenéis, ¿eh? Estática, ¿lo veis? ¿Mm? Bien, y le dais una IP y la máscara asociada /23. Esto os lo dejo para vosotros. ¿Queda claro? Bien, queremos también darle a la impresora, configurar la impresora con un gateway y con un servidor DNS. Su gateway va a ser la interfaz FAS00 del router Pamplona y el servidor DNS, la IP, pues es 50.33 para todos. Va a ser ese servidor DNS. ¿eh? Luego, desde cualquier host, vamos a poder imprimir, configurar la impresora en red e imprimir desde cualquier host con la impresora. Bien, también, ¿qué quiero que hagáis? Configurar la WAN, configurar la red WAN que une el router Pamplona con el router Estella. FAS50 es 45.138/30 y FAS40 es 45.137. Ojo porque esto es una red WAN pero cableada con fibra óptica. Aquí no es una WAN DC. Este medio es fibra óptica. Darle una IP, la máscara asociada y un no shutdown. ¿Entendido? Bien. Más cositas. Queremos que configuréis la LAN Ethernet, la granja de servidores del router de Estella. Aquí os proponemos la IP de red, el prefijo y qué IPs estáticas vais a dar a los tres servidores. Pues 45.129/29, 130 y 131. ¿Entendido? Tendréis que hacer una conexión por consola al router de Estella y con el comando IP address, bueno, pues configurar el gateway FAS00 de ese router Estella. La configuración IP de la granja de servidores de los tres servidores es entrar en cada servidor en la pestaña escritorio desktop, aplicación, configuración IP y los cuatro parámetros básicos. IP, V4, máscara asociada al prefijo 29, gateway, última IP útil, tendréis que averiguar cuál es, y el servidor DNS. ¿Entendido? Bien. Y nos queda, por último, configurar la LAN inalámbrica. Esta, que lo vamos a hacer, pues, asumiendo un poquito los parámetros por defecto. También nos dejamos configurar el gateway de esa LAN cableada donde está el servidor de HCP, el punto de acceso conectados al switch y la WLAN, LAN inalámbrica. ¿Entendido?
configurar el gateway interfaz FAS 1.0 del router estrella. ¿Vale?